Como venimos compartiendo en estos domingos, estamos transitando este tiempo llamado de tiempo pascual, 50 días donde la Iglesia nos invita a seguir profundizando en el misterio de Jesús resucitado. Jesús está vivo, Él está vivo en medio nuestro, Él camina con nosotros, Él está con nosotros. Es el mismo Jesús que nos amó hasta el extremo de dar su vida en la cruz, de morir por nosotros en la cruz y de resucitar al tercer día. Y esta experiencia de Jesús, que muere por mí, que muere por mis pecados y que me regala la salvación a través de la resurrección, es lo que la Iglesia durante 50 días nos invita a seguir profundizando, y al concluir los 50 días celebrar con fuerza la venida del Espíritu Santo en la gran fiesta de Pentecostés. Ese es el camino que estamos transitando en este momento. Y ya a medida que vamos acercándonos a celebrar la fiesta de Pentecostés, la Iglesia comienza a través de su palabra a mostrarnos con más fuerza la presencia y el poder de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Comenzamos a ver, comenzamos a contemplar cómo el Espíritu Santo va actuando en la vida de los discípulos, va actuando en la vida y en el camino de la Iglesia, cómo los discípulos dóciles al Espíritu Santo van a los lugares donde el Espíritu Santo los va emocionando en lo más profundo del corazón. Son dóciles al Espíritu los primeros discípulos del Señor, y es así como comienza entonces, guiado por el Espíritu Santo, el anuncio de la buena noticia a toda la creación, a todos los pueblos y a todo el mundo. Y hoy Jesús, a través de su palabra, nos envía justamente este mensaje fuerte que dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Una palabra no muy acostumbrada a escuchar. Una palabra Paráclito es una palabra común para nosotros. ¿Qué significa esta palabra? Significa que este otro Paráclito que nos habla Jesús es aquel que está, que camina con nosotros. Jesús nos está diciendo: no los voy a dejar solos, quiero dejar a alguien que los acompañe, quiero dejarles a alguien, quiero dejarle a una persona que los va a acompañar, los va a consolar, va a ser aquel que los cuide, que los proteja. Por eso ese otro Paráclito es justamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y ese es el misterio que vamos a de a poco vislumbrando a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor. Y ese Espíritu Santo que es enviado por el Padre y que es enviado también por Jesús. Y cuando uno comienza a entrar en el misterio del Espíritu Santo, uno se da cuenta de que el Espíritu Santo está prácticamente en todas las cosas que hacemos los cristianos. Cuando entramos a la iglesia, le hicimos la señal de la cruz, lo hicimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta lo nombramos a veces sin darnos cuenta. Cuando rezamos en nuestra casa, cuando hacemos una novena o una oración, cuando rezamos en un grupo, cuando estamos en movimiento, cuando empezamos la Eucaristía, estamos siempre llamando justamente o haciendo mención al Espíritu Santo. Ese Espíritu que lo recibimos cada uno de nosotros, en primer lugar, el día de nuestro bautismo. Por eso decimos que los bautizados somos templos del Espíritu Santo. Llevamos el Espíritu Santo a los lugares donde nos movemos y donde existimos. El Espíritu Santo que está en nosotros y que es ese auxilio, que es esa fuerza, que es esa persona que está con nosotros y que nos acompaña. Y esta experiencia del Espíritu Santo, que hoy lo hablamos con mucho más fuerza en este siglo, hubo un momento en la Iglesia, aproximadamente en el año 1890 aproximadamente, hubo una joven llamada Elena, en el 1890, estaba en ese momento el Papa León XIII, había una joven que fue a una fiesta de Pentecostés, a la fiesta que vamos a celebrar dentro de muy poco,
y en ese momento dice que Elena sintió en su corazón una experiencia muy fuerte del Espíritu Santo. Sintió que el Espíritu Santo no era cualquier cosa, sino que realmente era la tercera persona de la Trinidad, una experiencia tan fuerte que ella pensó, después de que salió de esa celebración, pensó que todo el mundo tenía la misma experiencia. Y comenzó a hablar primero a sus compañeras y a decirles: ¿ustedes sienten el Espíritu Santo? Qué hermosa fiesta que vivimos en la fiesta de Pentecostés. ¿Se dieron cuenta de la gracia y el poder que tiene el Espíritu Santo? Tenemos el Espíritu. Y comenzaba a hablar del Espíritu Santo y todas le miraban como diciendo: ¿qué es el Espíritu Santo? No tenían experiencia. Hace mucho tiempo que no se hablaba de quién era el Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu siempre estuvo en la iglesia, el decir, el hablar, el expresar el Espíritu Santo, la miraban como diciendo: nosotros no tenemos esa experiencia que tuviste vos. Entonces comenzó a armar pequeños grupos que ella llamaba cenáculos, y donde en cada cenáculo ella decía: hay que pedir el Espíritu Santo. Todos tenemos que tener experiencia del Espíritu, porque sin el Espíritu no podemos ser santos, sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no hay misa, no hay Eucaristía, no hay sacramentos, no hay oración. Y comenzó a compartir a todo el mundo la experiencia que ella tuvo del Espíritu Santo. Y así ella, a medida que fue caminando, fundó una congregación religiosa llamada las Oblatas del Espíritu Santo. Pero en su corazón ella se daba cuenta de que en el mundo tampoco se hablaba del Espíritu Santo. Ella veía un mundo dividido, había guerras en ese momento, había una división muy grande aún dentro de la iglesia, y ella decía: los cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero no lo percibimos, no nos damos cuenta. Y decía que el mundo necesita el Espíritu Santo para ser transformado. Entonces no tuvo mejor idea, sintió en su corazón una emoción muy grande del Espíritu y escribió una carta y se la mandó al Papa León XIII. ¿No? Entonces escribió la carta, y en esa carta ella le dice al Papa León XIII, le dice: el mundo necesita del Espíritu Santo, y vos que sos el Papa, sos el que podés hacer que los cristianos en el mundo se den cuenta de eso. Y le pidió que instalara en el mundo entero, instalara una novena al Espíritu Santo. En ese momento no existía esa novena, la gente hacía novena por los santos, y ella decía: el pueblo cristiano hace novenas por muchos santos, pero la novena que Jesús dejó a la iglesia, esta novena del Espíritu Santo antes de Pentecostés, no lo está expresando. Y el Papa entonces, después de esa carta que hizo, invitó a todo el mundo, ¿no?, a través de un documento, y dijo a todo el mundo: hay que instalar esta novena al Espíritu Santo. Y ahí nace lo que hoy rezamos en cada año, 9 días antes de Pentecostés, rezamos la novena al Espíritu Santo. Que no es otra cosa que lo que Jesús les dijo a los apóstoles: reúnanse, júntense a rezar y van a recibir el don del Espíritu. Pero parece que eso no le convenció a ella tanto, y volvió a escribir una carta y se la mandó ¿a quién? Al Papa León XIII. Otra vez otra carta, y le dijo: todavía parece que en el mundo no se está hablando del Espíritu Santo, y es necesario que cuentes quién es el Espíritu Santo. Y el Papa parece que, movido por la insistencia de Elena, hizo un documento donde en el mundo entero el Papa escribe sobre quién es el Espíritu Santo. Y así comienza entonces a profundizar en la tercera persona del Espíritu Santo. Y cuando todo parecía que ella estaba contenta, porque dijo: vamos a instalar el Espíritu Santo en todos lados, siguió nuevamente su corazón. ¿Y qué hizo de vuelta? Otra carta. ¿A quién escribió? Al Papa León XIII. Y le
León XIII, ¿no? Una monja, una jovencita que en su corazón sintió profundamente la gracia del Señor y le dijo que el siglo XX, cuando inicie el siglo XX, había que consagrar al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo los hombres serán destruidos entre sí, y sin el Espíritu Santo la Iglesia dejará de ser Iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay santidad, sin el Espíritu Santo no hay encuentro con Jesús. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer la verdad. Entonces el Papa, el primer día del siglo XX, hace una oración, que es el Veni Creator, y en esa oración, en ese canto, consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Y es ese siglo, el siglo XX, donde la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, se realiza lo que se llama el Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo mueve a la Iglesia para una transformación interna, pidiendo justamente un nuevo Pentecostés. Y así, Elena, muy contenta con lo que hizo, Don Bosco se encontró con Don Bosco en un momento y Don Bosco le dijo: vos tenés el lápiz de oro, le decía, ¿no? Tenés la pluma de oro, porque cuando vos escribís, movés los corazones. Y así entonces, esta mujer, consagrando, gracias al Papa León XIII, el mundo del siglo XX, al Espíritu Santo, el siglo también donde se van formando los distintos movimientos que son también inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy existen muchos movimientos relacionados al Espíritu Santo y muchos movimientos también laicales que, guiados por el Espíritu Santo, viven la vida cristiana y la vida de santidad. Esta mujer hoy es santa, la Iglesia la canonizó, Juan 23, la llamó apóstol del Espíritu Santo, y hoy ella es santa en nuestra Iglesia y es Santa Elena Guerra. Es el nombre de esta mujer, apóstol del Espíritu Santo, que con sus palabras, con su pluma, pero sobre todo con la convicción y el encuentro que tuvo con el Espíritu Santo de la fiesta de Pentecostés, transformó no solamente su vida, sino también el mundo entero. Por eso nosotros también, acercándonos a la novena al Espíritu Santo, pidámosle también al Señor que toque nuestro corazón, que ese Espíritu Santo que lo recibimos en el bautismo, verdaderamente nos dé ese impulso misionero, ese impulso a la santidad, ese impulso a hacer el bien, ese impulso para anunciar a Jesús que está vivo y que está resucitado. Se lo pedimos al Señor por la intercesión de Santa Elena, a Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Creo en Dios.